al Señor. Él con nosotros. Un fuerte aplauso al Señor por la vida de Él. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Como dijera nuestro hermano Tomás, lo vi llegar a la iglesia, gloria al Señor, y nos hicimos amigos. Gloria al Señor. También vi llegar a Ramona. Gloria al Señor. Aleluya. Han pasado los años y hemos permanecido fieles en el Señor. Y permaneceremos fieles en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi nombre es Julio César Delgado. Pertenezco, gloria al Señor, a la iglesia de Dios Betel en La Vega, gloria al Señor. Allí estamos para servirle. De inmediato, mis hermanos, busquen en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Su verso 6 en adelante. Gloria al Señor. ¿Lo tienen todo? Amén. Gloria al Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Padre celestial, soberano Dios, creador de los cielos, creador de la tierra, Dios de todo poder, Dios de toda bondad, Dios de toda misericordia. Padre, primeramente te doy gracias por tu palabra bendita, tu palabra gloriosa, tu palabra poderosa, Señor. A la vez te presento, Dios, lo que vamos a tratar en esta noche. Señor, glorifícate, Padre, de una manera grande y poderosa, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Es la segunda vez que estoy aquí, gloria al Señor. Creo que hacen como dos años, 3 más o menos. Sí, gloria al Señor, por ahí, o 2 años y pico, no sé, gloria al Señor. Era para el tiempo de la pandemia, ya estaba más suave, que se podía predicar. Y estuve aquí, alabado sea el nombre del Señor. Prediqué un domingo, gloria al Señor. Y de nuevo estamos aquí para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Pues bien, hermano, yo le he puesto como tema a lo que voy a decir en esta noche, a lo que voy a tratar, la importancia del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jesús dijo: el que cree en mí, gloria al Señor, cosas mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria al Señor. Y Jesús dijo el último día de la fiesta, donde él estaba allí, dijo: el que tenga sed,
venga a mí y beba, y yo le daré río de agua viva. Y dice Juan, esto habló refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, cuando el Señor resucitó, dice que estaban reunidos los creyentes antes de él ascender a los cielos, y le hicieron una pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Hermano, esa era la mayor preocupación del Estado judío: la restauración del reino de la casa de David. O sea, ellos estaban preocupados por esto, porque querían ver esa manifestación. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, esta era una misión que era imposible sin la presencia del Espíritu Santo. Esta era una labor que no se podía llevar a cabo sin la venida del Espíritu Santo. Por eso le dijo el Señor: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y comenzarán a hablar las buenas nuevas de salvación. Cuando el Señor lo apresaron, cuando el Señor lo crucificaron, los discípulos tenían miedo, tenían temor. No se atrevían a hablar de Jesucristo. No se atrevían a hablar de la resurrección de Cristo, aunque ellos sabían que Cristo había resucitado. Se necesitaba algo: la presencia del Espíritu Santo. Se necesitaba la venida del Espíritu Santo, que sería el impulso, que sería el arranque, alabado sea el nombre del Señor, para que la iglesia comenzara aquella gran tarea: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que ellos se fueron al aposento alto. Ellos se fueron allí, se congregaron, estaban reunidos, estaban orando, clamando, esperando ese momento glorioso, esperando ese momento maravilloso. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés era la fiesta de la primicia. Entonces, hermanos, todos judíos iban todos los años a celebrar esa fiesta. No solamente los judíos que habitaban en Jerusalén, los que habitaban en Judea, no. Venían judíos de diferentes lugares de Roma, venían judíos de África, de diferentes lugares donde ellos estaban esparcidos y vivían allí. Gloria al Señor. Y dice que cuando ellos estaban allí en el aposento alto, dice la palabra de Dios, en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Y por qué el Espíritu del Señor lo puso a hablar en otras lenguas? Oiga lo que dice aquí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? O sea, que los que vinieron del Ponto, de Asia, y los judíos de diferentes partes de la tierra que hablaban otro idioma, estaban escuchando a los creyentes que estaban allí en el aposento alto hablar el idioma que ellos hablaban. Los creyentes no sabían qué estaban hablando, pero los que estaban allí, que se reunieron, sí sabían lo que estaban los creyentes diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto que ha acontecido? Porque dice la palabra que cuando llegó el día del Pentecostés, dice, hubo un estruendo como un viento recio. Ustedes se han dado cuenta que cuando vienen los ciclones hay como un estruendo, el viento tiene como un estruendo cuando viene fuerte. Comienza a soplar y se oye ese sonido, ese silbido del viento. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue lo que sucedió en aquel lugar. Y comenzaron, dice la Biblia, todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y dice la palabra: hecho este estruendo, la gente corrió. Los que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés corrieron hacia aquel lugar donde estaba sucediendo aquello. Hermano, qué día tan especial Dios escogió para llenar a su pueblo del Espíritu Santo y fuego. Qué día tan especial el Señor escogió para llenar a los creyentes, gloria al Señor, del Espíritu Santo, de la promesa del Padre, que Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gente estaba confusa porque le estamos escuchando hablar las maravillas de Dios en el idioma que hemos nacido. Estaban hablando las maravillas de Dios en el idioma de aquellos judíos que nacieron en otros pueblos, en otras naciones. Dios le estaba hablando a aquellos que estaban visitando Jerusalén. Y estaba usando, hermano, el don de lengua para hablarle a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que todos estaban confusos. ¿Y qué es esto que está sucediendo? Dice que en medio de eso, dice que Pedro se levantó, se puso de pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mi palabra, porque estos que están aquí no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En el antiguo pacto, hermano, los que recibían el Espíritu Santo era el sacerdote, eran los reyes y eran los profetas. En la gracia, en el nuevo pacto, gloria al Señor, todo el que ha conocido a Jesús como su Salvador tiene la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene la promesa de ser investido del poder de lo alto. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, la importancia del Espíritu Santo lo podemos ver, gloria al Señor, en la vida de David. La Biblia dice que David fue ungido siendo un jovencito. Y cuando a alguien lo ungía, ¿sabes qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo venía sobre esa persona. El Espíritu Santo habitaba sobre esa persona. El Espíritu Santo hacía maravillas sobre esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que en cierto momento
Israel estaba en guerra con los filisteos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice en el tiempo de Saúl. Y dice que se levantó un gigante desafiando los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Y todos los hombres de guerra, todos los hombres de experiencia en guerra, todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía temor. Nadie se atrevía a decir: yo voy y voy a luchar contra aquel gigante. Porque él decía: denme un hombre que pelee conmigo, y si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Ahora, si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros siervos. Hermano, y eso sucedía por un tiempo largo, hasta que vino David a saber de sus hermanos, enviado por su padre. Ve y llévale al capitán esto, y ve a ver cómo están tus hermanos. No fue que David fue enviado a la guerra, porque los jóvenes no iban a la guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Fue que fue enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Cuando David escuchó, cuando David llegó a aquel lugar, que escuchó a este hombre vociferando: denme un hombre para que pelee conmigo, y si me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo le venzo, ustedes serán vuestros siervos. Dice David: pero ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Sabes por qué David dijo así? David era un hombre lleno del Espíritu Santo. David tenía el Espíritu Santo. David, gloria al Señor, fue ungido desde su juventud para que fuese rey sobre Israel. Y todos los reyes eran ungidos con aceite. Y ese aceite simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió, hermano? Que David venció al gigante. Todo el mundo tenía miedo, todo el mundo tenía temor. Mas sin embargo, ese muchachito, alabado sea el nombre del Señor, ese pastorcito de oveja, gloria al Señor, lleno del poder de Dios, dijo: ¿y quién está incircunciso para que desafíe los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Y qué dice la palabra? Gloria al Señor. Que a David le pusieron vestimenta de guerra. En la guerra antes se usaba, le ponían casco protector, le ponían grava aquí adentro, le ponían jabalina, le ponían escudo para pelear. Y dice que él probó con eso: no, pero quítenme esto de arriba, porque yo nunca he probado con esto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que David tomó varias piedras para enfrentar a aquel gigante, porque él decía: el Dios que me libró del león, el Dios que me libró del oso, me va a librar de este gigante. Pues lo decía, hermano, porque era un hombre ungido con el Espíritu Santo. Mira, hermano, un hombre ungido con el Espíritu Santo, hermano, trastorna el reino de la tiniebla. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre ungido con el Espíritu Santo causa grandes estragos al reino de la oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, y volviendo al pasaje del libro de los Hechos, gracias Señor, cuando Pedro explica qué era lo que estaba sucediendo en aquel lugar, que era el cumplimiento de lo que el profeta Joel había dicho: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Allí se estaba cumpliendo esa profecía. Y cuando Pedro siguió su discurso, alabado sea el nombre del Señor, ¿sabe cuál fue el resultado? Gloria al Señor. Dice la Biblia que se convirtieron 3,000 almas para Cristo. 3,000 almas se convirtieron para Cristo en ese día. Allí no hubo un cojo sanado, no hubo un muerto resucitado, pero hubo un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, anunciando las buenas nuevas de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús dijo: cuando viniere el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Hermano, la labor del Espíritu Santo estaba obrando en esa multitud que estaba queriendo. 3,000 se añadieron, alabado sea el nombre del Señor. 3,000 pasaron a formar parte de la familia de Dios,
por un hombre lleno del Espíritu Santo, por un hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no se detuvo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice que subiendo Juan y Pedro al templo a orar, iban a orar al templo, y dice que en aquel lugar ponían un cojo de nacimiento en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Dice, lo ponían todos los días para esperar una limosna de parte de aquellos que entraban al templo. ¿Qué sucede, hermano? Mire, yo estoy seguro que si Pedro hubiese tenido una moneda, se la da. Si Juan hubiese tenido una moneda, se la da. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede, hermano? Dios permite situaciones para Él glorificar su nombre. Dios permite situaciones para Él mostrar su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Acordémonos, hermano, de la boda de Caná de Galilea, que dice la Biblia que se acabó el vino. Le dijo la madre de Jesús: se acabó el vino. ¿Y dónde fue ella a buscar ayuda? Donde Cristo. Porque sabía que Cristo tenía la solución en la mano. Cristo tenía la solución en la mano. Y sucedió algo que nunca había sucedido. Dice que el buen vino era servido al principio y el vino inferior era servido a lo último. Pero aquí entonces el Señor hizo lo contrario. El mejor vino lo dejó para lo último. Gloria al Señor. Dice que el maestro del banquete llamó al novio: pero ven acá, siempre se sirve el buen vino adelante y el vino inferior se sirve de último. Pero tú has hecho todo lo contrario. Pues sin embargo, hermano, el Señor preparó el ambiente para que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, por ese milagro, dice, sus discípulos creyeron en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, la presencia del Espíritu Santo es tan importante en la iglesia y en los hombres de Dios, que hablando de Juan el Bautista, la Biblia dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, prepara el camino del Señor y endereza su senda. Hermano, la labor que iba a llevar a cabo aquel mensajero, la labor que iba a llevar a cabo aquel hombre de Dios, era una labor titánica, era una labor grande, era una labor fuerte. ¿Qué hizo Dios, hermano? Hizo lo que ni en el Antiguo Testamento se había hecho. Llenó a Juan del Espíritu Santo aún antes de nacer. Juan fue lleno del Espíritu Santo, hermano, aún antes de Elizabeth darle a luz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque grande era el trabajo que este hombre iba a realizar. Grande era la labor que este hombre iba a hacer: prepararle el camino al Salvador. No se habla en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo que alguien fuera lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No se habla, solamente se hizo con Juan el Bautista. ¿Por qué? Por la labor que él iba a llevar a cabo. Alabado sea el nombre del Señor. Volviendo a los textos que tenemos aquí, gloria al Señor. Dice que cuando Pedro y Juan entraban al templo, el cojo extiende su mano esperando una limosna. Todos los días él estaba allí para esperar algo de la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sucedió algo que él no esperaba. Él esperaba su limosna, pero Dios le tenía algo mejor. A veces pedimos una cosa y Dios no tiene algo mejor. Alabado sea el nombre del Señor. A veces buscamos una cosa y Dios no tiene otra cosa mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Él extendió su mano esperando que Pedro le diera. ¿Y qué dice la Biblia? Pedro, lleno del Espíritu Santo,
ya siendo bautizado el día del Pentecostés, le dijo: mira, no tengo plata, pero tampoco tengo oro, pero déjame darte lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que tomándole por las manos lo levantó y sus pies se le afirmaron. Hermano, y aquel milagro, hermano, aquella obra poderosa sirvió para que todo Jerusalén corriera hacia aquel lugar a ver las maravillas de Dios. Para que todo morador de Jerusalén fuera a ver a aquel cojo que era de nacimiento, que el Señor había sanado. Hermano, y comenzó Pedro otro discurso. Y dice la palabra de Dios que como resultado 5,000 almas, como 5,000 almas se convirtieron. Como 5,000 almas, hermano, alabado sea el nombre del Señor, recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque allí había un hombre lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cuando Dios manifiesta su gloria, cuando Dios manifiesta su poder, algo grande sucede, algo grande acontece. Alabado sea el nombre del Señor. La gente que conocía a aquel hombre, cuando lo vio caminar, hermano, fueron compungidos por el Espíritu Santo y se convirtieron a Jesús. 5,000 almas, hermano, aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Necesitó ser ungido con el Espíritu Santo para Dios poder hacer grandes maravillas, señales y prodigios. Porque dice la palabra que estando Juan bautizando en el Jordán, Jesús vino y fue bautizado por él. Y dice: y los cielos fueron abiertos y del cielo descendió el Espíritu Santo, dice, en forma corporal como de paloma, dice, y se sentó sobre él. Y después de ahí dice la Biblia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Y después de ahí, hermano, comenzaron las sanidades, comenzaron los milagros, comenzaron los muertos a ser resucitados, comenzaron los sordos a oír, al Señor a hacer grandes cosas y maravillas. Él necesitó la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si eso fue Jesús, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? ¿Cuánto más la necesitamos nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, otro pasaje que nos habla sobre la importancia del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3, gloria al Señor, que hubo un problema. Las viudas de los griegos eran desatendidas en el repartimiento diario de la comida y ellos se quejaron. Entonces los discípulos convocaron a los apóstoles por este problema y ellos dijeron: miren, no es justo que dejemos la predicación de la palabra por servir a la mesa. Escojan 7 hombres para esa labor, hermano, y dentro de esos requisitos para ser diácono, alabado sea el nombre del Señor, dentro de esos requisitos para ser diácono, dice la palabra de Dios, había que estar lleno del Espíritu Santo. Porque hermano, ¿cómo va a ser? Para yo servir la comida, tenía que ser lleno del Espíritu. Hermano, la iglesia primitiva le daba mucha importancia a la presencia del Espíritu Santo, hermano. Porque eso es un trabajo para Dios. Y todo lo que tiene que ver Dios, el Espíritu Santo, tiene que moverse en todas esas áreas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que para ser diácono, hermano, había que ser lleno dentro de los requisitos. Habían otros. Tenía que tener buen testimonio. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser también tener sabiduría. Gloria al Señor. Entonces, también dice, hermano, otro pasaje de las Escrituras, en Hechos capítulo 8, del verso 14 al 17, dice la palabra que cuando se levantó una gran persecución, en la cual antes de esa persecución
mataron a Esteban, el primer mártir cristiano. Después de esa muerte de Esteban se levantó una gran persecución en contra de los cristianos que estaban en Jerusalén, de tal manera que los cristianos fueron esparcidos. Los cristianos tuvieron que irse a otra ciudad, porque hermano, una persecución grandísima. Dice la palabra de Dios, los únicos que no salieron fueron los apóstoles, pero los demás tuvieron que salir, gloria al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Uno llamado, gloria al Señor, había un discípulo, gloria al Señor, llamado Felipe, que descendió a Samaria, y en Samaria comenzó a predicar a Cristo. Y comenzó Dios a usarlo de una manera grande y poderosa. Comenzó a Dios a hacer maravillas, a hacer señales, a hacer prodigios. De tal manera, hermano, que muchos samaritanos creyeron a la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra? En el verso 14 del capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, ¿para qué? Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque ninguno de los que se habían convertido, sobre ninguno había descendido el poder del Espíritu Santo. Mire, hermano, lo primordial para la iglesia primitiva, la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que dinamiza, eso es lo que da poder, hermano. Una iglesia llena del Espíritu Santo, no hay diablo que la detenga. No hay nadie, hermano, que se le pueda hacer frente. El Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. El Señor nos dice a nosotros, lleno del Espíritu Santo, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá detener. Hermano, la iglesia primitiva, el imperio romano no pudo detenerla. No pudo detenerla aún con la muerte y con muchas cosas en contra de la iglesia. No pudo detenerla. Alabado sea el nombre del Señor, porque quien sostiene la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Pedro y Juan descendieron a aquel lugar. ¿Para qué? Para orar por los hermanos samaritanos, para que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso era primordial en la iglesia primitiva, ser lleno del Espíritu Santo. Porque sin ella, hermano, la iglesia no avanzaría. La iglesia no gana la batalla. La iglesia, gloria al Señor, es derrotada sin esa presencia. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, el reino del mar, hermano, será pisoteado. Será pisoteado bajo nuestros pies. Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios de un hombre llamado Saulo de Tarso? Que dice que él perseguía a la iglesia. Este hombre le hacía mucho daño. Y dice la Biblia que este hombre, antes de convertirse, gloria al Señor, arrastraba a los cristianos, sacaba de la casa y lo metía a la cárcel. Y dice la palabra de Dios que él consentía en la muerte de Esteban. O sea, él estaba de acuerdo que le dieran la muerte de Esteban. Pero todo eso lo hacía por ignorancia, porque no conocía a Cristo. Pero dice la palabra que tomando carta, gloria al Señor, de las autoridades judías, fue a Damasco para, si por si acaso encontrar allí algún cristiano, traerlo a Jerusalén y meterlo preso. Pero ¿qué sucede, hermano? Dice que antes de llegar a Damasco, un resplandor de luz les rodeó. Este hombre cayó en tierra y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Mire, hermano, el que nos hace daño a nosotros le está haciendo daño a Cristo. El que le hace oposición a la iglesia le está haciendo oposición a Cristo. Porque dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todo aquel que nos maltrata está maltratando a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre en el camino fue derribado. ¿Quién eres, Señor?, dijo él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no dijo, mira, yo soy Jesús
y yo soy el dueño de la iglesia, que tú, no, yo soy Jesús. Si tú persigues la iglesia, si tú maltratas la iglesia, me está persiguiendo a mí, me está maltratando a mí. Porque la iglesia es mi cuerpo y yo soy el cuerpo de esa cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Con el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando él cayó en tierra, dice, el Señor, por el resplandor de esa luz, Pablo quedó ciego, Saulo quedó ciego y fue llevado a Damasco. Y estando allí, hermano, Dios trató con un discípulo llamado Ananías. Dijo, Ananías, levántate y ve a la calle derecha, porque allí hay un hombre llamado Saulo. Es aquí que él ora y ve que uno llamado Ananías pone su mano sobre él y recibe la vista. Y dice Ananías, pero Señor, yo he oído que ese hombre ha hecho mucho mal a tu iglesia. Y aquí en Damasco tiene autoridad para venir a buscar a los discípulos y llevarlos a Jerusalén. Mira, hermano, cuando Dios nos da una palabra, Dios no se equivoca. Aquel hombre dice, pero Señor, ese hombre ha hecho mucho daño a la iglesia. Pero Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Mire, el Señor le dio una labor tan grande al apóstol Pablo que dijo, mira, yo te voy a llevar delante de reyes. Pero antes de eso dice la palabra del Señor, antes de eso dice la palabra del Señor, verso 17 del capítulo 9 de Hechos, dice, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venía, me ha enviado para que reciba la vista. Y luego dice, y sea lleno del Espíritu Santo. Para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Porque la labor, el trabajo que te tengo es un trabajo grande, es una labor ardua, gloria al Señor, y necesita mi presencia para poder llevarla a cabo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos nosotros sabemos lo que hizo el apóstol Pablo. Él dijo, mire, yo he trabajado más que todo el mundo. Yo he trabajado más que todo el mundo. Y él pudo decir, que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca de nuestro Señor Jesucristo. Y él pudo decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Oiga lo lleno que estaba este hombre. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y él pudo decir, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, le he estimado como perdida por amor a Cristo. Gloria al Señor. Ya por último, para terminar, alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, gloria al Señor, capítulo 19 del libro de los Hechos, encontramos, para que ustedes vean la importancia que le daba la iglesia primitiva al Espíritu Santo. Dice que Pablo llegó a Éfeso. Y cuando llegó a Éfeso encontró un grupo de cristianos. Y lo primero, oiga eso, el saludo que le dio Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ese fue el saludo que le dio. Porque no lo conocía, ni él lo adoctrinó, ni se lo ganó para Cristo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo? En el bautismo de Juan. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Lo bautizó y se oró por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, hermano, la importancia del Espíritu Santo. La iglesia, nosotros nos desenvolvemos con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia hace una buena labor con la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús lo dijo, el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría. Hermano, ¿y cuántas cosas hizo el Consolador en la iglesia primitiva? Alabado sea el nombre del Señor. Cuántas cosas hizo el Señor a través del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Y también la está haciendo hoy, la quiere hacer también. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo es que pone hambre de orar.
El Espíritu Santo es que pone hambre de leer la palabra. El Espíritu Santo es que pone hambre de venir a la iglesia, de buscar el rostro de Dios, de arrodillarnos, de ayunar, de orar. Eso lo pone el Espíritu Santo, hermano. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, la pereza vendrá, la dejadez y la apatía. Gloria al Señor. Procuremos, hermano, cada día ser llenos del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Hermano Tomás con nosotros.